Sebastián, un gusto verte en Santiago de Chile. Igualmente, encantado. Me llama la atención, tú a Rachel Weisz le impresionaste con Gloria, que es decir, sintió que alguien que era capaz de relevar esta extraordinaria manera, un personaje femenino, podía entrar en la sensibilidad de una historia de dos mujeres de esta carga dramática. Sí. ¿Cuán sorprendente resultó este acercamiento? Creo que fue en medio del Independent Spirit, ¿no? Sí, sí, fue, bueno, yo estaba, después de Gloria, por primera vez me vi en la situación de recibir mucha oferta para dirigir en inglés. Y estaba leyendo muchos guiones y no conectaba con nada. Y Rachel vio Gloria, dijo, este tipo puede ser. Me encantó la historia. Me encantó la historia. Encontré que, a pesar de toda la distancia, y de que yo era el extranjero terminal, porque no solo no soy judío, no soy británico, el inglés no es mi lengua nativa, yo me sentía que esa historia tenía mucho que ver con mis temas, con mis territorios, y el hecho de poder trabajar con Rachel Weisz antes de que el resto del casting estuviera configurado era, o sea, me demoré, creo, leí la novela y el otro día la llamé y fue, voy, voy. Impresionante. Ahora, sin embargo, uno tiende a pensar, como las cosas han sucedido muy rápido contigo, y dice, bueno, esta es una película que uno asocia por el tema, a una mujer fantástica, o incluso a la Sagrada Familia, Navidad, qué sé yo, y tiende a pensar que como que tú te hubieses enfocado a los temas LGTB. Eh, Ojo, antes que se pusieran de moda, eso hay que decirlo. Ajá. Pero a mí me parece que desobediencia va más allá que ello. No es la vida de él, por ejemplo. No es únicamente hablar de una relación lésbica. ¿No es así? Sí, yo creo que es correcto, espero que sea correcto lo que dices, porque, o sea, creo que es la eterna tensión entre la ley y el deseo, entre el espíritu y el cuerpo, entre la libertad individual y las demandas de la comunidad, eh, entre el sinsentido y la fe. Eh, y en ese sentido, claro, la película, diría, sí, es una película de amor, es una historia de amor, bien particular porque es un triángulo amoroso de tres personas que han estado marcadas y que han vivido juntas a pesar de la distancia, son destinos que están unidos. Y eso me pareció muy interesante. Eh, pero sí, yo creo que es el amor como acto de desafío y también como acto de libertad, atravesado la, por el poder de la desobediencia. Como bien dices tú, es una historia de amor imposible, pero lo interesante, eh, curiosamente, en este trío son las luchas internas. Finalmente lo que tú logras mostrar son las luchas internas que tiene cada uno de estos personajes y cómo se relacionan, ¿no? O sea, yo creo que va por ahí. Bueno, ha llamado muy positivamente la atención la secuencia de sexo de 6 minutos, como llaman, entre las protagonistas. Tú dijiste que se había hecho en un ambiente cuidado y protegido, pero ¿cómo se preparó realmente desde el guión mismo, la filmación y luego el montaje? ¿Todo se hizo según estaba escrito o hubo espacio para pequeñas improvisaciones o ideas de las actrices en el momento? ¿Qué pasó con ese material cuando ya lo tenías en el montaje? No, bueno, fue súper demandante esa escena. En el guión era muy breve, era muy abierta, digamos. Era como que decía, finalmente hacen el amor y hay tanto placer como dolor. Entonces era como, podía hacer cualquier cosa. Pero yo al ir ya preproduciendo, y yo dibujo siempre mis películas, hago el storyboard completo. Entonces me salté ese storyboard porque no entendía cómo filmarla todavía. Y dejé 3 páginas pensando que iba a ser larga. Y yo tenía la claridad de que tenía que ser, era todo sobre la duración en pantalla. Jerárquicamente esa escena tenía que ser una secuencia larga, eh, porque de alguna manera es el corazón de la película. Y es pura liberación, y es pura rebeldía también, es una escena
sí, de desobediencia si se la piensa desde el status quo, digamos. Claro. Pero yo creo que estamos viviendo en un momento en el que estamos sobreexpuestos al acceso a imágenes sexuales, y eso está afectando el erotismo. Entonces, además está ese factor, cómo hacer hoy una escena que tenga, ojalá que sea altamente erótica, entre dos mujeres bellísimas, sin una gota de desnudez, y sin embargo atrapar al espectador y que se le borre la cabeza, digamos. Claro, o sea, la diferencia entre lo erótico y lo genital, en el fondo, porque tú lo que haces es una escena erótica completa. Sí, yo creo que estamos pasando por una era genital, en la que el erotismo está siendo muy dañado. Y si algo nos distingue de los animales es justamente nuestra capacidad de erotizar la vida, digamos. Y eso está muy dañado, está amenazado por todos lados. Entonces era además un desafío que tenía que ver con el momento sociopolítico por el que estamos pasando. Claro. Y lo otro es que yo dibujé la escena completa y dije, pensé, esto tiene que ser una escena larga y no puede ser genérica. Tenemos que encontrar aquello que esas amantes hacen, porque los amantes tienen maneras hiperespecíficas de manifestar su deseo, su amor. Entonces yo la dibujé y nos sentamos con las dos Rachels y les dije, mire, estos son ustedes, estos palitos de acá son ustedes, y la escena tiene, no sé, 5 estaciones, comienza en la mesa, le sacan la peluca, luego bajan al piso, luego pasa esto otro, y finalmente hay una escena sobre la cama, y entonces quiero saber cómo se sienten con esto. No vamos a filmar, no es improvisar, esto es una danza al interior de una, digamos, con una partitura predibujada. Y ellas como que se reían entre sí, pero lo entendieron de inmediato. Y entendieron la idea detrás del gesto. Y fueron tremendamente generosas y valientes. Y terminó siendo uno de los gestos más potentes de la película, creo yo, esa escena. Sí. De hecho, es una de las cosas más comentadas, yo lo he visto así por todas partes, y a mí también me produjo esto que digo, aquí hay erotismo por todas partes, y diferencio lo genital con lo erótico. Y hay algo que es interesante en la película, que es evidente que hay como un acabado de estudio que hicieron sobre esta comunidad religiosa particular, que a mí me parece que se aborda con mucho respeto, digamos, porque tampoco es que se la acusa, sino que se lo plantea como un conflicto humano complejo. ¿Cuán diferente es a la novela en este sentido? No, la adaptación, bueno, le debe muchísimo a la novela en su esencia, los 3 personajes, la comunidad, los personajes que la rodean, la historia con el padre, todo eso viene de la novela. Pero se cambiaron muchas cosas para poder convertir a una novela que era especialmente literaria, en el sentido de que pensaban y sentían todo el rato los personajes, claro. Había poca acción, convertirla en cine. Entonces la adaptación es siempre un proceso violento, y Naomi Alderman fue muy generosa en entender eso y decir, juegue, ¿no? Haz tu película. Y uno de los hallazgos importantes que fueron, digamos, hicieron parte del proceso de escritura con Rebecca Lenkiewicz, la co-guionista, fue descubrir que habría sido muy fácil hacer de la comunidad el antagonista, o de David, el marido celoso, el antagonista. David, un personaje extraordinario. Habría sido demasiado simple. Sí. Y las cosas son más complejas que eso. Y cualquier sociedad tiene sus luces y sus sombras. Y sus virtudes y defectos, y cualquier individuo también. Entonces, era muy importante digamos, evitar la trampa de convertirlos a los ortodoxos en los villanos y al hombre en el villano, sino que repartir la confusión entre todos, digamos, porque son todos humanos. Y yo diría que la principal fuerza antagónica viene del interior de los 3 protagonistas. Son ellos mismos los propios, su principal impedimento de pasar al siguiente nivel, digamos. Claro, así es.
Bueno, ya que lo mencionaste, bueno, es cierto que aquí entonces son dos protagonistas, pero ahí tú tienes un complejísimo personaje muy rico que es Dobit, que lo mencionaste, y yo que es un gran actor además él, y siento que hay otro personaje, por llamarlo así, que es más coral, que es la comunidad. Sí, Ese también juega un rol importante sí. en la película todo el tiempo y en los contrapesos y las decisiones que se toman. Correcto. ¿No? Sí, no, es muy interesante el weak law, como dice, el espacio cerrado, insular donde ocurre la historia. Porque como toda sociedad, la mirada del otro, que es una mirada abstracta, estamos siempre siendo observados por el otro, que algunos dicen que no existe, que no hay nadie allí, pero sin embargo el orden social funciona porque bajo el entendimiento de que hay un acuerdo, de que hay un contrato, de que yo no me puedo tirar arriba tuyo en el bus. Entonces estamos todo el tiempo de nuevo en la tensión entre la ley y el deseo, porque el otro está observando. Y en ese sentido eso carga la película con una tensión constante, porque tú puedes estar en una habitación con un personaje y la presencia del otro forma parte del juego de fuerza. Entonces eso es muy rico en términos de cine, porque las buenas películas, en las buenas películas lo que tú estás viendo es más de lo que estás viendo. O estás viendo más de lo que está allí, ¿me entiendes? Hay mucha más carga, hay mucha más resonancia, hay mucho más sentido. Está todo disparado hacia todos lados. Exacto. Y las buenas películas y las buenas series también tienen que ver. No cuando desaparece el protagonista se acaba la película. Siento que permanentemente está la tensión, existe, porque está esta presencia. Ahora, hay un tema que por lo general, no sé, uno los críticos los saltamos un poco, pero es que aquí es muy fuerte también. Por ejemplo, todos los ritos, las músicas. ¿Cómo fue ese proceso de selección? Porque es bellísimo, es de una gran belleza todo lo que se recoge. Y yo sentí, sin conocer esa comunidad, que me estaban dando mucha información sobre eso. Y hay toda una ritualidad. Lo que pasa es que fue difícil porque, bueno, yo conocía muy poco de... Nadie sabe lo que pasa dentro de una comunidad judía ortodoxa, a no ser que te inviten, como ellos no pretenden expandir, invitar. No es proselitismo su manera proselitista. Entonces, es muy extraño estar ahí. Muy poca gente accede. Y yo me sentía súper privilegiado de poder entrar, digamos, tras las paredes a la privacidad de esta cultura milenaria que ha sobrevivido miles de años, a pesar de pre-internet, pre-teléfono. Se repartieron por el mundo, mantuvieron los rituales, mantuvieron las canciones, mantuvieron el Shabbat y la cultura judía pues, prevaleció. Entonces hay algo ahí muy antiguo, muy profundo, que además ha tenido una influencia en toda la cultura occidental tremenda. Y entonces poder meterse ahí y usar esos materiales como materiales expresivos de la película fue un lujo, digamos, fue un lujo. Pero tuve, no sé, 14 consultores, porque era muy difícil lograr capturar la textura social, porque hay ciertas maneras de poner la mesa, el pan se toma con cierta mano, se cubre con un paño que es de cierto color, los cuadros nunca serían retratos de personas, sino que serían frutas. Todo era así. Entonces, yo tuve 4 consultores para el rodaje, para la escritura de guión, y luego cerca de 12 para la preproducción y el rodaje. Y había siempre una persona en el set que decía, no, mira, ese sombrero no iría así, iría... Entonces nosotros tratamos de respetar todo eso. Parece que pasamos la prueba de la blancura, digamos, del kosher en cuanto al retrato cultural, pero a mí me interesaba poder capturarlo bien para poder olvidarme de eso en rodaje y preocuparme de los seres humanos que estábamos filmando, que es lo que más me compete, digamos. Lo universal. Correcto, correcto. Pues tú podrías cambiar la cultura y las dinámicas, de nuevo, de la fricción entre la ley y el deseo operarían igual, porque así funcionamos. Entonces, en este caso está este vehículo que es
esta comunidad judía ortodoxa que está cargada de riqueza, de belleza, de tradiciones que se han ido sofisticando por más de 5.000 años. Entonces es de una exquisitez absoluta. Una última. ¿Por qué en este estreno restringido de la película? ¿Por qué se estrenó en poquitos cines? Es una forma de estrenar, es una manera de estrenar películas independientes en Estados Unidos, digamos. Estás al lado de Avengers y entonces la manera de estrenar es el estreno limitado, que partes en Nueva York y Los Ángeles y luego se va expandiendo. Ahora está, me parece que en cerca de 30 ciudades, la próxima semana sigue subiendo y la película ha ido funcionando con bastante fuerza, entonces está firme y dependiendo de la respuesta crece hasta que pueda, digamos. Pero es la única forma de entrometerse y sobrevivir a los mega estrenos que arrasan con todas las salas, digamos. Y en todos lados, porque aquí nos fijamos, bueno, eso pasa en todas partes, el cine indie. Cuando uno dice el cine independiente, allá, y uno dice, es independiente, con Rachel Weisz, Rachel McAdams, eso no es independiente, para nosotros. Decimos, eso es industria, eso es Hollywood. En verdad, estando allá, Disobedience es una película, una pequeña película, digamos, que tiene que defenderse, es por, ya que estamos hablando de judaísmo, es David y Goliat. Bien dicho. Muchas gracias, Sebastián. Encantado. Ha sido un gusto volver a encontrarte. Tan premiado. Lo mismo digo. Gracias.